buscar en nuestras Biblias la carta a los Efesios, capítulo 1, versos 18 al 19. Efesios 1:18. Sí. Dice así la palabra del Señor. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la cual Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús te alabamos, Señor, y te damos gracias por estar aquí, Señor. Gracias por esta oportunidad de escuchar tu palabra. Danos comprensión de ella. Danos revelación de tu Espíritu, Padre, en esta mañana. Que no salgamos igual. Que nos llenemos de tu gracia y de tu poder, de tu sabiduría para enfrentar la vida, Señor. Así que bendícenos en este tiempo, Padre. Que todo sea para honrarte y glorificarte a ti, el único Dios verdadero. En Jesucristo te lo ruego. Amén y amén. Usted nunca ha escuchado, a veces tenemos conversaciones, ¿no?, en la vida, con amigos, compañeros de trabajo, y de momento está diciendo algo y usted le dice, sí, ya veo lo que quieres decir. Ya veo lo que quieres decir. Y uno dice, bueno, ¿cómo se pueden ver los pensamientos? ¿Cómo se pueden ver las ideas? Es una frase figurada para entender, para tratar de entender quizás entre líneas lo que esa persona nos quiere decir. El lenguaje tiene su poder. La manera en que nosotros, tú y yo, hablamos tiene un poder para persuadir, para convencer, pero también para irritar. A veces decimos cada cosa que uno se pregunta en la casa y dice, bueno, ¿por qué yo habré sido tan imprudente? ¿Por qué habré dicho estas cosas? Sobre todo cuando lo dice delante de personas que no son discretas, ¿verdad? Pero lo cierto es que cuando nosotros hablamos de este pasaje, hay tres cosas específicas que tú y yo necesitamos saber de Dios. Hay tres cosas que vamos a aprender en esta mañana. Quizás ya la conozcan, si la conocen, pues bueno, va a ver quizás la perspectiva de lo que yo voy a exponer de la palabra de Dios, según mi experiencia. Fíjense que lo primero que encontramos, y estas son las tres cosas que Dios nos quiere enseñar en esta mañana, es la esperanza a la cual Dios nos ha llamado. Primero que vamos a abordar en esta mañana es que tenemos una esperanza. Amén. Tenemos una esperanza en Cristo. Dios nos ha llamado a esa esperanza. Lo segundo es la riqueza de su gloriosa herencia. O sea que si usted ahora mismo no tiene una cuenta en el banco, no tiene muchas posesiones ni muchas riquezas materiales, no se preocupe. Usted tiene en Cristo una herencia mayor. Amén. Y lo tercero es que tenemos un poder que es incomparablemente grande. No existe otro poder como ese. Ahora, ¿qué nos pasa cuando hablamos de Dios? Siempre lo repito, estamos hablando del poder de Dios. Si Dios es suficientemente poderoso,
para transformar un corazón de mármol y convertirlo en un corazón de carne, como dice el profeta, dispuesto a amar y a perdonar. Si Dios tiene el poder para curar una enfermedad, si Dios tiene el poder para convencer al pecador de su error, siempre que hablamos de Dios, estamos hablando de un poder que muchas veces no conocemos cómo opera, pero que existe. Y cuando nosotros hablamos de poder, fíjense bien, cuando hablamos de poder, nosotros tenemos que entender que como seres humanos, por ejemplo, la dinamita, que fue uno de los grandes inventos de la humanidad, se dice que fueron los chinos, después vino otra persona que lo inventó, pero ustedes saben el ruido que produce una dinamita. O sea que cuando nosotros hablamos de poder siempre estamos esperando algo espectacular, algo extraordinario, algo grande va a suceder. Pero el poder de Dios no es siempre así. Y hoy vamos a hablar un poco de estas tres cosas, de esa esperanza que tú y yo tenemos, de también esa riqueza que tenemos como herencia de Cristo y de ese poder que tú y yo necesitamos para enfrentar la vida. Porque sin ese poder, dudo yo en esta mañana que usted puede alcanzar todos los propósitos en Cristo que Dios quiere para usted. Así que es muy importante que nosotros recordamos esa esperanza a la cual Cristo nos llama. Dice la palabra de Dios, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. 2 Corintios 4, 17. Y también dice, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse en nosotros. ¿Qué no nos está queriendo decir la palabra de Dios? Que esta vida que tú y yo estamos viviendo, por difícil que pueda parecer, por los problemas que tengamos que atravesar, es simplemente una escuela. Es un tiempo de aprendizaje. Es un tiempo, es un periodo que vamos a vivir como seres humanos, donde Dios constantemente se nos va a revelar en nuestra vida para capacitarnos, para derramar su herencia en nosotros y su poder, su gracia, su amor y su poder siempre está disponible. No sé si a usted le ha pasado muchas veces que compra algún artículo y usted no sabe cómo funciona y usted piensa que lo han engañado. Me robaron el dinero, ¿verdad? Me robaron el dinero y es que usted no sabe cómo enciende. Y hasta que usted no descubre el botón por el cual ese artículo que usted compró funciona, no comienza a operar la energía eléctrica, el poder, ya sea lo que sea, si es una batidora, si es una licuadora, sea lo que sea. Usted tiene que ir primeramente al manual, pero es lo último que siempre hace. Y nos pasa también como cristianos. Empezamos a pasar por situaciones y no entendemos cómo Dios está obrando, pero nos olvidamos del manual de la vida, que es la Biblia. Usted quiere entender cómo Dios está obrando en su vida, lo que está haciendo, tiene que leer la palabra de Dios. Tiene que comprender a través de las Escrituras lo que Dios le está manifestando en su vida. O sea que tú y yo, en este tiempo presente, cualquiera que sea nuestra situación, nos estamos preparando para el destino eterno. Tenemos una promesa de vida eterna en Jesucristo. Todos hemos sido llamados para que esa promesa de vida abundante y de vida eterna que nunca acaba en Jesucristo se cumpla en nuestra vida. No hay ningún poder en esta tierra que pueda detener el propósito de Dios. No hay nada que se pueda interponer al obrar de Dios en nuestra vida. O sea que a través de las experiencias cotidianas que tú y yo vivimos como cristianos, Dios nos está enseñando
muchísimas lecciones. ¿La estamos aprendiendo? ¿Estamos siguiendo su palabra? ¿Estamos escuchando su voz en medio de estos tiempos? ¿Estamos dejando que sea Él el que nos guíe amorosamente en la tierra, nos capacite, nos prepare para una obra maravillosa? ¿Estamos dejando que Dios sea Dios, como yo decía en esta mañana? Lo segundo es la riqueza de su gloriosa herencia en los santos. O sea que el apóstol Pablo, por revelación, le está escribiendo a esta iglesia de Éfeso y le está diciendo algo muy importante. No es una herencia como la que usted tiene en un banco, que cuando tiene un apuro de dinero usted va allí y saca el dinero. Amén. Es la herencia de Dios en cada uno de nosotros. Algo mucho más grande. Es algo que es del mismo Dios. Dios ha puesto en nuestros corazones esa herencia para que la disfrutemos en cada momento y en cada situación de la vida. O sea, la herencia de Dios en nosotros va a operar de tal manera que nuestras vidas van a ser enriquecidas. Ya no va a ser una vida pobre. Por eso el propósito de Jesús: yo he venido para que tengan vida. No para que estén tristes, no para que estén abrumados por las circunstancias, por los problemas de la vida, sino para que disfruten esa cualidad espiritual que hay en Cristo, esa herencia de Dios, que los hace plenos, que los enriquece, que enriquece sus palabras, sus actitudes, sus comportamientos, su vida en sentido general. O sea que cuando tú y yo recibimos a Cristo como Señor y Salvador, nos convertimos en cristianos. Y Él nos ha dado dones preciosos. Dones que nunca antes tú y yo habíamos soñado tener. Pero esos dones no son para ser guardados en un cofre de oro. Son para ser usados, son para ser ejercitados. Porque de ahí viene la riqueza de su herencia. Dios nos ha dado el Espíritu Santo. Dios nos ha revelado su palabra. Dios nos ha dado dones a través del Espíritu para que nosotros no solo que enriquezcamos nuestra vida, sino también la vida de las personas con las cuales nos relacionamos diariamente. Para bendición. Porque Dios nos quiere bendecir. Nos quiere convertir en su más precioso tesoro, en su más grande bendición, en su más grande obra. Pero no para que nos conformemos nosotros. Qué bien estoy en los caminos de Dios. Cuánto Dios ha operado en mí. Cuántas cosas Dios ha hecho a través de mí. No es para que nosotros nos vanagloriemos de eso, sino para que esa bendición recibida de parte de Dios enriquezca la vida de las personas que están a nuestro alrededor. La vida de nuestra iglesia. ¿Y qué otra manera existe si no es poniendo por obra nuestros dones? Los dones que Cristo Jesús nos ha dado a través del Espíritu Santo. O sea que la alegría, la herencia de Dios en nosotros es la alegría que Él siente al podernos usar para bendecir y ayudar a todo el que lo necesite, para que nosotros podamos participar en ese trabajo de salvación, en ese proyecto de vida, de rescatar almas perdidas, de llevarlas de la muerte a la vida en Cristo Jesús. Por eso la palabra es clara y dice: es más bienaventurado dar que recibir. A veces venimos solamente a recibir. Y entonces nuestro potencial cristiano no se desarrolla. Qué bueno es cuando nosotros ponemos por obra lo que Dios nos ha dado, su herencia. ¿Cuánto cambia la vida de aquel que está sirviendo al Señor, que está operando bajo su gracia, que está bendiciendo a los hermanos? Y hay muchas maneras en que tú y yo podemos bendecir a otros. Hay tantas maneras que no me alcanzaría el tiempo de este sermón para enumerarlas en esta mañana. A veces solamente lo que necesitamos es estar con aquella persona que sufre para consolar, decirle palabras de ánimo, de aliento, motivarla en el trabajo cristiano. ¿Cuántas veces nosotros en la iglesia, cuando nos sentimos cansados
Cuando pensamos que no podemos, necesitamos una palabra de aliento. Alguien que nos refresque la Escritura y que nos traiga a memoria lo que el Señor nos ha enseñado. Y uno reconoce que esa palabra no es una palabra humana, no es una palabra trivial. Brota de una fuente que conoce el amor de Dios. Amén. Y uno recibe esa enseñanza, ese mensaje corto y sencillo. Y es algo que te ilumina y te bendice, no solo en ese día. Es la medicina en un momento determinado que puede aliviar tu tormento y tu dolor o tu confusión sobre lo que estás viviendo. ¿Ya descubriste cuál es ese don que Dios ha puesto en ti? ¿Lo estás ejercitando para ayudar a aquel que lo necesita? ¿Cuándo comenzarás a ejercerlo? Porque si no lo ejerces con fluidez, con responsabilidad, con consagración, tu vida se va a tornar en una rutina, se va a volver opaca y triste. Qué bueno es que nosotros podamos ser atrapados por esa red de amor, que cada uno podamos estar vinculados los unos con los otros a través del amor, de la gracia y de los dones que Dios nos ha dado. Y usted dirá, bueno, pastor, llevo tantos años en la iglesia. Usted lo dice porque todavía conserva la energía. Pero llevo tantos años y a veces pienso que mi misión terminó. Que no es mucho lo que puedo hacer. Quizás ya estoy preparándome para irme con el Señor. Todas esas cosas y esas reflexiones pueden pasar por su mente. Pero yo te digo en esta mañana, mi querido hermano, que hay un poder que está por encima de todos los poderes creados por el ser humano. Está por encima de los poderes nucleares, de los poderes más extraordinarios, más ruidosos que existen y que han sido creados en la historia humana. Pero es un poder silencioso, es un poder que tú y yo no podemos ver, pero que lo podemos sentir. Podemos sentir la presencia de Jesús resucitado. Podemos sentir el poder de la vida de Jesús. Ese es el poder. Miren cómo nos dice la palabra. Dice, recibimos el Señor y Él nos da el espíritu de amor y de gracia y de poder. Y todo eso viene cuando creemos en Él. Lo que necesitamos entender es la forma en que funciona ese poder. Y la palabra es clara. Dice así, que ejerció en Cristo cuando lo levantó de entre los muertos y lo sentó a su mano derecha en los reinos celestiales, muy por encima de todo poder y autoridad y dominio. Miren qué palabras tan poderosas estas. Ese poder que levantó a Cristo de los muertos está disponible para ti y para mí. Pero necesitamos creer que ese poder Dios lo puede usar en mí a través de los dones que yo he descubierto en el ministerio cristiano. ¿Cuáles son esos dones? Muchos hermanos nos pueden ayudar. A veces puede ser la exposición de la palabra, pero a veces también puede ser ir a visitar a un enfermo, servir de diferentes maneras en la obra de Dios. Algún don Dios te ha dado, pero debes confiar en su poder. No pensar que porque ya han pasado los años, ya tu jubilación llegó. Muchas veces piensen que aburrida puede ser la vida. Cuando las personas dicen, no, me voy a jubilar para no trabajar más. ¿Cuántos jubilados tengo aquí? ¿Cuántos que ya no trabajan? Y entonces las personas dicen, bueno, me voy a jubilar para jugar dominó en la esquina. O para hacer esto, para viajar. Voy a dedicar mi tiempo, que a veces nos estamos matando sin darnos cuenta. Cuando Jesús viene a darnos vida, a darnos su riqueza, a enriquecer nuestras vidas, aunque hayan pasado los años, hay algo bueno que tú puedes hacer para bendecir a los demás. Amén. Amén. ¿Estás preparado para recibir eso? Para recibir esta enseñanza. ¿Estás abierto al don del Espíritu para que el poder del resucitado habite corporalmente en ti y te levante de esa vida rutinaria y triste?
¿Estás preparado para eso? La iglesia está preparada para ser levantada en el Espíritu Santo, para bendecir a todos los que necesitan de nuestro actuar en el tiempo presente. Ahora, fíjense, hay una historia, y con esto quiero terminar. Hay una historia en el Antiguo Testamento que nos puede ilustrar, porque cuando nosotros leemos todas las páginas, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, hasta la resurrección de Cristo, nos damos cuenta de las maneras en que ese poder de Dios se ha ido revelando en la historia. Cómo Dios ha obrado para salvar, para redimir, para bendecir al pueblo de Israel. A través de diferentes contextos, a través de diferentes líderes, el poder de Dios, ese poder oculto, silencioso y misterioso, está allí para bendecir. Eran esclavos en Egipto y por el poder de Dios fueron liberados. Tuvieron que cruzar el Mar Rojo y por el poder de Dios el Mar Rojo fue abierto. Ahora, en Josué capítulo 3 hay una historia muy interesante que puede ilustrar cómo es que funciona ese poder, cómo es que nosotros nos conectamos a ese poder, cómo ese poder nos da nueva vida en Cristo. Dice esta historia cuando ellos estaban pasando el río Jordán. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad adelante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así también estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado en el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. ¿Por qué tenían que parar en medio del agua? Cuando entraron a la orilla del río, el Señor les dijo: esténse inquietos ahí, paren ahí, porque es el momento de la fe. Había que dar el primer paso. Y eran precisamente los líderes que tenían que salir delante del pueblo, llevando el arca y dando el primer paso. Y diciendo: aquí estamos, Señor, por fe vamos a cruzar este río. Por fe vamos a enfrentar cualquier peligro. Por fe vamos a desafiar a quienes se oponen a tu propósito. Por fe vamos a declarar victoria en cada momento y en cada paso que demos en Canaán. Por fe estamos aquí, porque tú nos sacaste de tierra de servidumbre para darnos la bendición de la tierra prometida. Y ellos se pararon, dieron el primer paso. A veces lo que nos falta de la grandeza en el servicio cristiano es precisamente tomar esa iniciativa y decir: yo estoy aquí, Señor. Yo estoy para servirte. Yo estoy para bendecir a mi hermano. Yo no estoy aquí para otra cosa. Yo estoy para agradarte a ti, para mostrar las grandezas de tu gloria en el tiempo presente, para mostrar a todos los seres humanos que no te conocen que en Jesucristo hay un poder mayor, un poder que no vemos, un poder del Altísimo que levanta para vida y para vida eterna. Amén. Ese poder está disponible hoy para ti, mi querido hermano. Está disponible para esta iglesia. Los milagros van a ocurrir, las cosas extraordinarias, pero todo va a empezar por algo sencillo y simple, por un primer paso de fe que abre las puertas de la bendición para nuestras vidas, para la vida de esta iglesia y para todo lo que nos empeñemos a hacer en el futuro. Nunca olviden esta enseñanza. Recuerdan siempre la esperanza a la cual Cristo los ha llamado. Recuerda cuando estés viviendo esos momentos tormentosos de tu vida, que todo eso pasará. Recuerden cómo sucede cuando una madre da a luz a un hijo. Hay dolor, hay un malestar tremendo. Ustedes saben mejor que yo cómo es el parto.
Pero después del parto, después de lo doloroso, ahí viene algo grande. Algo bueno viene a tu vida. Algo que te va a traer alegría a ti, a los tuyos y a todos los que consideres tus hermanos. Eso es lo que queremos en esta iglesia. Una bendición bien grande. Pero debemos tomar por fe lo que Dios nos ha dado. Y ese poder de Dios se va a manifestar en tu vida y en la mía para bendición y para honra y gloria de su nombre. Que el Señor los bendiga en esta mañana. Amén y amén. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús te alabo y te doy gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz. Es como espada doblemente afilada, Señor, que penetra profundo en nuestros corazones y rasga todo aquello que haya de ser quitado y nos ilumina y nos da el poder y la gracia, Señor, y tu amor para seguir adelante en la vida con fe y con el deseo, Padre, de servirte cada día mejor. Yo te ruego en esta mañana que tú bendigas cada vida, Señor. No sabemos los procesos espirituales por los cuales ellos están atravesando. No sabemos todo lo que concierne sobre sus vidas espirituales, Padre. Pero conocemos que en ti hay poder, que en ti hay un verdadero poder. Un poder que a veces no vemos, pero que lo sentimos, porque vemos la revelación y la manifestación en toda la historia bíblica y lo vemos ahora en nuestra vida. Cómo tú nos levantas, cómo tú nos bendices, cómo tú nos llevas adelante a través de la crisis y nos das la victoria en Jesucristo. Oh Padre, que no olvidemos a esa esperanza a la cual todos hemos sido llamados en Cristo Jesús. Tenemos mansiones celestes preparadas para cada uno de nosotros. Todo este tiempo, este breve tiempo de tribulación, toda esta corta vida es nada, oh Padre, comparado para lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Bendice tu iglesia, Padre, y que ese poder sea esparcido, sea derramado en todos nosotros y que podamos poner por obra todos esos dones maravillosos y que esta obra tuya, oh Padre, porque esta obra es tuya, pueda bendecirte y pueda prosperar. Así oramos, oh Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.